Profesor Guillermo, buena noche. Dios le bendiga. Compañeros, buena noche. Dios les guarde. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profe. Buenas noches, Hermanitos y compañeros. Buenas noches, hermanitas, profe. mis hermanitos y hermanitas, en el nombre de Jesús los saludo. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo me les va? Buenas noches. Bien, profesor, Bien. gracias al Señor. Bueno, me alegra saludarlos, saber que están acá con nosotros en esta hora. Y bueno, ¿qué tal si damos gracias a Dios y comenzamos en esta hora, este tiempo de clase? Vamos a orar al Señor. Voy a pedirle el favor. Wilson, lo he tenido normalmente en el salón, pero hoy nos tenemos aquí en esta salita. ¿Qué tal si nos guía en oración para esta clase? Bueno, Padre amado Dios, en esta noche te damos gracias, Dios, por permitirnos estar en esta clase, Señor. Te pedimos, Rey, que seas tú mostrando tu propósito en nosotros, Señor, mostrando, Dios, que lo que quieres que aprendamos, Dios, y que quieres que pongamos en práctica también. Porque no basta solamente tener el conocimiento, sino también aplicarlo en nuestras vidas. Yo te doy gracias, Dios, por cada uno de mis compañeros, Rey, y también te doy gracias por el profesor, Señor. Utilízalo, Dios, para que pueda transmitirnos de una manera eh, adecuada, podría decirlo así, Señor, eh, el, el conocimiento. Pero también Dios permite que nosotros retengamos este conocimiento, Señor, y como te lo dije, Señor, que lo pongamos en práctica en nuestras vidas y podamos también, ¿por qué no enseñarlos a otros? Te doy gracias, Dios, por esta oportunidad que nos das y te pedimos, Rey, que seas tú haciendo tu preciosa y perfecta obra en cada uno de nosotros. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Señor, gracias te damos. Amén. Gracias, mi hermano Wilson, por este momento de oración. Bien, mis hermanos, mis amados hermanos. Vamos a dar los anuncios parroquiales importantes que hay que tener en cuenta para este momento. Todos ustedes ya recibieron sus notas. Recuerde que algunos que me mandaron de pronto sus trabajos por correo porque de pronto no fue a tiempo o X cosa que haya pasado. Entonces ahí no tuve manera de devolverles de pronto la nota inmediatamente, pero ya aparece la nota allá en la plataforma. Ustedes pueden entrar a revisar sus notas. Ahí están las 5 notas, que es 4 o 5 notas que sacamos en este periodo. Creo que 5 notas sacamos en este periodo. 3 lecturas, un foro y un parcial. Entonces, por favor, revisen sus notas. Si alguno de ustedes dice, ay, profe, yo mandé algo, pero no me apareció la nota, por favor, me indican. Me dicen, por favor, cuándo lo enviaron. Si tienen ahí el datico, pues sería excelente para revisar. De todos modos, todos tienen sus notas. No sé si de pronto alguno ha mirado, tiene algún comentario frente a esas notas, algo que haya que mencionar. Le agradecería si de pronto lo puede de una vez comentar acá y aprovechamos el momentico antes de avanzar. Profe, buenas noches. Soy Jaime Lamplea. ¿Cómo estás, profe? Mi hermano Jaime, ¿qué tal? Ya revisé la nota pendiente. Muchas gracias por tu ayuda. Ya está todo al día. Bueno, queda aclarado. Gracias. Sí, mi hermano, gracias. Y cuando su merced me mandó el mensaje, pues es que primero le doy la nota, o calificamos a todos los que mandan por plataforma, y entonces esos son los primeros que reciben inmediatamente ahí, pero como en ese caso, sería que no, su merced no pude estar porque nos mandó una excusa, entonces lo mandó despuesito, y como lo envía al Close Campus o al correo, entonces hasta que no termine los de la plataforma no lo enviaba, entonces ya al momento fue que lo envié. Entonces, bueno, me alegra saber que ya está bien y que queda tranquilo la nota ahí. ¿Listo? ¿Alguien más por ahí? De pronto que tiene algún comentario y dice, yo mandé esta de trabajo, pero no me apareció la nota. Dijeron por ahí, habla ahora o calle para siempre. Entonces estamos en el momento de que de pronto si tiene algo que comentar, aprovechemos el momento y lo hacemos. ¿Sí? ¿Nadie? Bueno, eso quiere decir que eso quiere decir que entonces todas las notas quedaron bien y que, o dos, que no lo revisó ninguno. Que esa sería la otra opción que hay, ¿no? Entonces, bueno, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a arrancar entonces con nuestro trabajo, recordándoles que ustedes tienen una lectura para realizar la próxima semana.
hay una lectura para hacer, entonces sí les animo para que podamos estar pendientes de esa lectura. Ya todos tienen el libro, creo yo que todos tienen el libro sin problema, entonces podemos trabajar sobre el libro. Listo. Estamos trabajando un poco lo que es la idea de los textos, de la apologética, la parte de la apologética. En la apologética, estábamos viendo ayer cómo el apóstol Pablo trata de hacer apologética a una fue proclamación y la otra fue una defensa de acusaciones, ¿sí? Ahora, de ahí en adelante el cristianismo, desde el inicio del cristianismo, ha tenido que hacerle frente a las diferentes corrientes que se levantan contra el mismo cristianismo, ¿no? Contra Dios o contra la iglesia en general, pero digamos lo que se levantan contra el cristianismo. Y tienen que enfrentarse duramente, digamos al principio, contra el fariseísmo. Fue una lucha impresionante. Jesús tuvo que hacerle lucha apologética dura a los fariseos. Pablo lo hizo bastante con los fariseos también, pero también los judaizantes. Los judaizantes también fue un grupo que eran parte de algunos, en cierta manera, algo de fariseos, pero se metían en las sinagogas para tratar de buscar a la gente y que llegara otra vez a cumplir con las reglas de los judíos para poder vivir tranquilamente. Y en muchas iglesias muchas iglesias del primer y segundo siglo se metieron todos estos judaizantes intentando volver a la gente hacia las leyes que tenía el pueblo judío. Frente a los gnósticos, fue cantidad de veces que tuvieron que enfrentarlo. Los gnósticos, que la idea de ellos era que a través del conocimiento podían tener relación con Dios, o acercarse a Dios, conocer a Dios solo a través del conocimiento, y no necesariamente la Biblia. Entonces ellos sí podían usar de pronto algunos libros, pero lo importante era tener un cierto conocimiento para poder alcanzar saber de Dios. Los estoicos también, los epicúreos, que son grupos griegos, y los neoplatónicos, que se levantaron también contra los primeros padres de la iglesia, los primeros grupos de la iglesia, y se levantaron para tratar de hacer su acusación al cristianismo. Entonces, en el siglo II, varios cristianos tuvieron que levantar bandera de la apologética para defender su fe ante los ataques de los grandes sectores de la población que estaban en aquel momento. Entonces uno encuentra a un señor llamado José Vives, y José Vives, hablando acerca de esa lucha que tienen allí los cristianos del primer siglo, empieza a manifestar diciendo lo siguiente. Leo textualmente la cita de José Vives. Dice: a medida que avanzaba el siglo II, los cristianos, a pesar de que eran una minoría insignificante, comenzaban a ser bastante conocidos, o mejor dicho, mal conocidos. No debían de llevar muchos años en Roma cuando ya habían sido oficialmente acusados de hacer provocaciones pavorosas, incendios que solo la ciudad de los tiempos de Nerón, y que los contemporáneos llegaron a sospechar si no habría sido ordenado por el propio emperador como tal. Yo como que me salté. Perdónenme, devuelvo la cita, hermana. Qué pena, yo como que me salté y como que voy a quitarme las gafas para leer mejor. Mis gafas son para ver de lejitos. Entonces, para acercarme un poquito más me toca quitármelas. Entonces, perdónenme, dice así la cita, vuelvo a leerla. José Vives dice: a medida que avanzaba el siglo II, los cristianos, a pesar de que eran una minoría insignificante, comenzaban a ser bastante conocidos, o mejor dicho, mal conocidos. No debían de llevar muchos años en Roma cuando ya habían sido oficialmente acusados de haber provocado el pavoroso incendio que asoló la ciudad de los tiempos de Nerón, y que los contemporáneos llegaron a sospechar si no habría sido ordenado por el propio emperador. Esta acusación oficial y maliciosa apunta a la difusión previa de otras calumnias en ámbitos palatinos, calumnias que fueron posiblemente lanzadas o fomentadas por judíos influyentes en aquellos círculos, ya que para muchos de ellos, como le había ocurrido antes a San Pablo,
El cristianismo era una herejía peligrosa que habían de erradicar como fuera posible. Esa es la cita que presenta José Vives, tratando de mostrar un poco cómo era la vida de algunos de los cristianos de aquel entonces en cuanto al punto de vista apologético, donde tenían que defenderse de muchas acusaciones que hacían simplemente porque eran cristianos y no se acomodaban al resto del imperio. Recuerde que la lucha comienza contra los cristianos porque ellos, en cierta manera, están siendo una contracultura en su momento contra la gente que estaba viviendo, o frente a la gente que estaba viviendo, la cultura que llevaba la gente. Una de las formas como empezaron a tener un poquito de rabia contra los cristianos era porque la forma del saludo de normalmente la gente allí siempre tenía que decir vive el César o el César es el Señor. Normalmente colocaban ese saludo, la gente se saludaba así y más cuando pasaban los grandes personajes por la calle, inmediatamente el saludo era ese. Era la forma de saludar de los primeros tiempos de los griegos, de los romanos en su momento. Así es que cuando se enfrentan con los cristianos ven pasando allí y ellos no hacen lo mismo. Y creo que aquí es donde comienzan unas problemáticas grandes contra el cristianismo. No es la única, es simplemente una de las primeras problemas que tienen los cristianos y por tal motivo empiezan a acusarles de cualquier cosa simplemente porque como no saluda como los demás. ¿Cierto? Ahora, ¿no le parece a usted también que nos ha pasado lo mismo con nuestros vecinos? Cuando usted pasa por la calle, de pronto el vecino, de pronto no se detuvo a saludar como normalmente lo hace, como todo el mundo lo hace, y uno empieza a decir, ese vecino sí es como creído, ese vecino es como orgulloso, yo creo que le caemos mal, yo creo que ese vecino como que, yo no sé, tal vez le dieron en el desayuno caldo de araña porque mantiene, mejor dicho, peleando todo el tiempo con todo el mundo y no saluda. Probablemente decían así lo mismo de los judíos porque no saludaban exactamente como todo el mundo saludaba. Y ellos más bien decían, Jesucristo es el Señor. Y creo que esto enardecía el corazón de todos aquellos que estaban allí, que creían en el César, que creían en la religión de su momento, de su tiempo, y esto los levantó levantó asperezas en medio de la población greco-judía romana para que atacaran a los cristianos de aquel entonces, que eran pocos, pero que eran fastidiosos frente a la gente. Exactamente le pasó lo mismo a Mardoqueo cuando estaba frente a Amán en el libro de Esther. Creo que ustedes han leído el libro de Esther y se han dado cuenta de lo que pasó. Como los demás, cuando Amán era un personaje de la realeza, de la presidencia, era un embajador tremendo, entonces todo el mundo que pasaba, todo el mundo le hacía la venia para saludarlo, pero Mardoqueo no le hace la venia para saludarlo. ¿Qué es lo que produce eso en el corazón de Amán? ¿Cierto? ¿Qué es lo que produce en el corazón de Amán? Amán se llena de rabia, Amán se llena de enojo, Amán se llena de mal genio contra Mardoqueo porque dice, ¿y este quién se cree que es? Todo el mundo me saluda bien, todo el mundo hace venia, ¿y este qué le pasa? ¿Qué tipo tan maleducado, tan mala gente? Y eso causó un revuelo impresionante para acabar con todos los cristianos en aquel, bueno, con todos los cristianos, con todos los judíos, porque no eran los cristianos en ese momento, con todos los judíos de aquel entonces. De esta manera, entonces los cristianos del primer siglo y del segundo siglo sienten que los demás los acusan todo el tiempo porque no saludan igual, pero aparte de que no saludan, no hablan de las mismas cosas. Estos cristianos tienen una vida distinta, una forma de relacionarse diferente. Estos cristianos corren todos los, en ese caso iban los sábados también y algunos domingos a buscar de Dios. Estos cristianos leen la Biblia, estos cristianos hacen cosas distintas y eso causa un poco de mal genio en medio de la población, tanto que la gente empieza a hablar mal de ellos. ¿O acaso no han hablado mal de ustedes cuando usted comenzó el cristianismo o aún todavía algunos de ustedes les hablan mal, los vecinos, familiares y amigos? Cuando usted se va para la iglesia no hablan mal, cuando usted carga la Biblia debajo del brazo, aunque algunos ya cargan celular debajo del brazo. Entonces, no hablan mal de nosotros en algunos momentos diciéndonos estos qué les pasa y probablemente hasta nos gritan aleluyas. A mí me sucedió eso cuando hace mucho tiempo estábamos asistiendo a la iglesia y la gente, sí, la gente del barrio siempre estaba como, ¿y estos qué les pasa? Nos gritaban aleluyas, evangélicos, nos decían. Y claro, uno cuando estaba pelado, uno le da como pena a esta gente porque nos grita tanto. Pero a mí me da pena un poco porque todavía estaba chinche y no entendía muchas cosas del asunto. Sin embargo, causa un poco de malestar en la gente cuando alguien se comporta distinto.
En los primeros siglos de vida, el cristianismo tuvo entonces adversarios en el Imperio Romano que estaban atacándolo. Entonces, uno de ellos, de los primeros que atacan, es el Imperio Romano. El Imperio Romano, porque tiene su adoración a sus dioses, ¿cierto? Y la desobediencia a la ley que ellos dan de que hay que adorar a sus dioses, pues inmediatamente es tremendo cuando ven que los cristianos no hacen eso, que no adoran a sus dioses. Entonces Trajano, por ejemplo, envió a Plinio una directriz que le dijo que había que investigar a todos estos cristianos a ver qué es lo que estaba pasando con ellos. Pero si eran descubiertos, debían ser obligados a rendir culto a sus dioses. Y si no lo hacen, eran llevados entonces a la muerte. Ser cristiano entonces en el primer y segundo siglo no era lícito en el Imperio Romano, por lo cual desató una persecución contra todo lo que tenga que ver contra los cristianos, a todos aquellos que seguían a Jesucristo. Entonces hay un ataque del Imperio Romano simplemente porque no se adoraba a sus dioses. Básicamente ese era el punto importante allí. Ahora, ¿cómo se van a defender los judíos, los cristianos, cómo se van a defender ante el Imperio Romano de este asunto? Eso es muy complicado. Tanto que muchos de ellos no tuvieron oportunidad de hacer apologética, sino que muchos de ellos les dijeron, o niega a su Dios o se muere. La apologética de ellos es, me muero, pero a Dios no lo niego. Esa fue la única apologética que hicieron. Y muchos de los cristianos del primer y segundo siglo tuvieron que morir en este asunto, dentro de este contexto tan complicado. Realmente fue bastante pesado. Profe, pero esa no es una apologética, morir por su fe, sí, aunque verbalmente no hubiesen podido defender su fe. Lo que pasa es que Llegar a la muerte por ella no es apologético. Lo que pasa es que cuando hablamos de apologética, apologética viene de defender, es exclusivamente defender, es darle la oportunidad para que se defienda de manera verbal, en este caso, o escrita. En eso consiste la apologética. Pero ellos, en cierta manera, digamos que apologética verbal y escrita no la hacían porque no les permitieron. La apologética que hicieron fue una apologética de vida. Su apologética fue de vida, su estilo de vida fue apologética en este caso. Y creo que la única manera como ellos enfrentaron el mundo en ese momento fue con el ejemplo, con la forma como hablaban, con la forma como trataban a los vecinos. Esa fue la apologética que hicieron, testimonio, lo que llamamos hoy en día testimonio. Esa fue la apologética que hicieron. Cuando van allí a morir, ellos simplemente dicen, no podemos negar a Jesús. Si tenemos que morir, morimos. Y no les dejaban decir nada más. Y esa era la apologética. Creo que también, claro, es una defensa no verbal ni escrita, pero es una defensa muy poderosa, tal vez más poderosa que una apologética verbal o escrita. Porque de esta manera, mucha gente que ve, decían, esta gente está arraigada y creen cosa fundamental, nadie los mueve. Entonces, si nadie los mueve, debe ser que entonces ese cristianismo sí es muy bueno. Debe ser muy importante el cristianismo. Y eso hace que los demás investiguen qué es el cristianismo, porque ¿cómo es posible que la gente es capaz de morir por el cristianismo? Qué apologética tan tremendo. Sí, pensaría que de hecho el término apologético, o apologética o apologeta, y todos los que se deriven, pues vienen a raíz de eso, ¿no? De ese tipo de defensa, de ese tipo de testimonio, ¿no? Por su fe. Sí, sí, claro. Y la Biblia menciona que de todos modos mucha gente terminó, bueno, la Biblia no lo menciona, la historia, porque la Biblia no estaba en el siglo II ahí trabajándose, pero la historia sí menciona que mucha gente que veía estos momentos difíciles de la muerte de algunos de los cristianos que estaban allí, terminaron rindiéndose a los pies de Jesús. Creo que es una defensa impresionante y hace que de una u otra manera la gente se convierta a Cristo. Porque el fin último de la apologética es ese, que la gente se convierta a Cristo. Si yo hago apologética, simplemente por hacer apologética, una defensa como tal, pero no llevo a la gente a que se convierta a Cristo, creo que fallé en la apologética. Fallé en la apologética. Lo que hace el apóstol Pablo, y lo vimos anoche, es que la forma como concluye su apologética es invitando
a que se conviertan a Cristo. Y al menos leímos, al menos en el capítulo 17 de Hechos anoche, que algunos se burlaron, otros fueron indiferentes, pero otros creyeron. Es decir, que de todos modos se cumplió el objetivo de la apologética de que la gente llegara a Cristo, sean 1, 2 o 3, pero llegaron a Cristo. No importa, lo escucharon 500, pero si llegó uno a Cristo, valió la pena por ese uno. Valió la pena. Entonces, esto es importante. Ahora, en el capítulo 24, 25 y 26, cuando está Pablo haciendo defensa de todo lo que le acusaron, primero fue ante Félix, después fue ante otros magistrados que estaban allí. Y dentro de ellos, note que uno de ellos hace que dice Pablo, después de todo lo que la presentación que hace Pablo y la apologética que hace, dice, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. O sea, estuviste un pelito de ganarme para tu evangelio, casi me ganas. O sea, el trabajo de Pablo de hacer apologética era ganarse al rey si era necesario, ganarse a los gobernantes, a los magistrados, ganarse a los principales de la sinagoga, ganarse a todo el mundo. Ese era el trabajo del apóstol Pablo cuando hacía apologética. Por eso al final este gobernante le dice, Pablo, y por poco me persuades a ser cristiano. De todos modos él termina diciendo, muy bueno eres excelente. No, o sea, con esas palabras está diciendo, muy bueno, excelente. Entonces, eso hacían también los cristianos. Ahora, los cristianos del primer y segundo siglo, muchos de ellos no alcanzaron a hacer una defensa así como Pablo delante de la gente, verbal, llevando a la gente a Cristo. Pero la defensa que hacen es con su vida y llevan a otros a Cristo. O sea, de todos modos, si hay una apologética, y esta apologética cumple el trabajo de llevar a la gente a Cristo, que era lo más importante en este momento. ¿Listo? Ahora, otro grupo dentro de todos los que se enfrentaron los cristianos eran los intelectuales grecorromanos, ¿cierto? Los intelectuales de Grecia y los intelectuales romanos que tienen una orientación neoplatónica, trabajan con toda la filosofía de aquel entonces estoica, epicúrea, y que de una u otra manera estos intelectuales también afloraron y trataron de acercarse al cristianismo y tratar de avergonzar al cristianismo, porque se supone que eran intelectuales. Ellos decían, bueno, esto los podemos sacar rápidamente de base si nosotros les mencionamos ciertas palabras, si les decimos ciertas cosas. Entonces, teniendo en cuenta todo el ataque que hacían los intelectuales de aquel entonces, José Vives hace la siguiente mención. Permítame, yo leo el comentario que hace José Vives en cuanto a estos intelectuales, en cuanto a la apologética que hacen los cristianos de aquel momento. Dice, es algo más tardío de las últimas décadas del siglo, el más serio ataque intelectual al cristianismo. Nos referimos al discurso de la doctrina verdadera de Celso, obra conocida por los numerosos y amplios pasajes que unos 70 años más tarde copió Orígenes, al refutarla párrafo por párrafo en su contra a Celso, el libro llamado Contra Celso. No consta que el escrito tuviera un gran eco en su tiempo, pero sí se trata de un ataque muy meditado. Celso conoce mejor el cristianismo, ha hablado con cristianos, ha leído los evangelios y por parte del Antiguo Testamento y está familiarizado con otros escritos cristianos. Expone y parte del Antiguo Testamento, expone las doctrinas de estos hombres y lo que, según él, se deduce de ellas, y su juicio es completamente negativo y lleno de agresividad. Jesús y los apóstoles no eran más que unos vagabundos hinchados con su propia importancia. Sus doctrinas son un desafortunado revoltijo de verdades ya sabidas, y su actitud no deja de ser un peligro para la sociedad. Es absurdo que el mundo pueda ser creado de la nada, que Dios hable a los hombres y aún más que baje a la tierra, pues Dios es absolutamente trascendente e inmutable. Jesús era, como mucho, un mago que conocía la magia de Egipto. Además, los cristianos se niegan a razonar y muestran su propia insensatez al creer firmemente en cosas indemostrables. Hacen sus prosélitos entre los más bajos e ignorantes de la población. Ridiculizan la religión de sus mayores. Su palabra solo la escuchan los criminales, así que así se animan a seguir con sus crímenes. Por tanto, no hay que tenerle ninguna compasión cuando el poder los persigue. Esto lo escribe Celso.
uno de los reconocidos de aquel entonces que ataca a los cristianos. Hermano, el ataque que le hace aquí con estas palabrerías es un ataque furibundo al cristianismo, muy contundente, muy duro. Y a eso lo leía mucha gente en su tiempo. ¿Sí? Entonces, lo que dices eso, lo que escribes eso, realmente es para que las personas, para que los cristianos que están en aquel momento digan, vamos a sentarnos y vamos a responderle. Y nadie respondió en el momento. O sea, en el momento nadie respondió, solo que más adelante aparece un hombre llamado Orígenes. Y Orígenes dice, yo no me puedo quedar callado ante lo que está diciendo Celso. No puedo quedarme callado. Yo tengo que hablar. Yo tengo que, si yo no hablo, yo voy a estallar. Y entonces coge Orígenes, coge lo que ha escrito Celso y párrafo por párrafo empieza a darle respuesta a lo que escribe. Y hace una apología profunda en un libro llamado Contra Celso. Escribe Orígenes, llamado Contra Celso. Realmente no lo he encontrado en absoluto, son los comentarios que hacen los historiadores, una cosa y otra. Yo no lo tengo, dicen algunos por ahí que es posible que tengan, esas son joyas que se encuentran. Pero uno tras otro empieza a escribir en ese libro cada uno de los detalles y va bajando todo lo que está escribiendo, eso lo baja poco a poco, lo derriba todos esos argumentos hasta el punto en que deja a Celso diciendo, Celso es un ignorante y no conoce el cristianismo. Celso es un ignorante y no conoce a Dios. Celso es un ignorante y no conoce ni siquiera quién es delante de Dios. Es impresionante la forma como Orígenes también tiene que responderle a asuntos como estos. Noten ustedes que entonces le responden, digamos, al Imperio Romano desde el punto de vista político con sus vidas. Le responden entonces a los académicos de su momento, también, en este caso Orígenes, respondiendo a la misma altura de ellos. Pero también la gente del vulgo, que por ignorancia acusa a los cristianos de laxivia, de ateísmo, y entonces llevan a los cristianos contra la pared diciendo un montón de cosas que ni ellos mismos entienden, pero acusan a los cristianos, la gente normal, la gente del pueblo, ¿sí? La gente del vulgo. Y entonces aquí Vives dice lo siguiente, y permítame leo lo que escribe Vives. Dice, la imaginación popular añadiría pronto algunos adornos. Tenemos testimonios repetidos de la tenacidad con que el vulgo y algunos que no lo eran retenían unos infundios que se habían extendido tempranamente en sus reuniones. Los cristianos escondían un recién nacido bajo un montón de harina y que iba a ingresar en la secta, vendándole los ojos, le hacían dar cuchilladas a la harina que después con horror veía teñida de sangre. Celebraban sus fiestas con estos banquetes que terminaban con las luces apagadas en una orgía general. Además, adoraban la cabeza de un asno, cosa que también se decía de los judíos una y otra vez. Pese a su disgusto, se verán obligados los cristianos a aludir estas monstruosidades para negarlas. Claro, aquí ya es gente que ya sus ideas se salen de sus cabellos y ya son locuras, ya hay gente que simplemente inventa lo que se le venga a la cabeza y menciona acá lo que se le antoja. Ahora, cuando yo escucho estos comentarios de unos y de otros que atacan a los cristianos del primer siglo, déjeme decirle, amado hermano y hermanitas, que esos comentarios en algunos momentos se alcanzaron a escuchar en nuestro tiempo. Yo no sé usted cuánto tiempo lleva en el Evangelio, pero cuando yo estaba niño en el Evangelio y cuando estaba algo adolescente, se escuchaban comentarios horribles de la gente que decía un montón de cosas de los cristianos. Por ejemplo, yo no sé si usted escuchaba que decían que esos pastores eran unos ladrones. Todavía lo dicen algunos días por ahí. Esos pastores dicen que antes de que las mujeres se casen, que las mujeres tenían que pasar primero por las manos del pastor, después sí podían pasar a casarse y llegar a sus esposos. No sé si ustedes escucharon eso. Se hablaba realmente ridiculeces de que los pastores hacían un montón de cosas. Y la gente lo creía, la gente de la calle lo creía. Es más, algunos decían
que no podían, que no debían esas reuniones, no debían ir a esas reuniones porque en esas reuniones se habla mal del Papa, se habla mal de la Iglesia Católica, porque en algunos momentos algunos padres, sacerdotes, a sus feligreses les decían eso. Si ustedes van a esas congregaciones, allá les van a hablar mal del Papa, les van a hablar de la Iglesia Católica, les van a hablar mal de todo. Absténgase de escucharlos y absténgase de hablarles. No sé si alguna vez usted escuchó esos comentarios. Pero, amados hermanos, son casi comentarios muy semejantes a cosas como estas que estaban diciendo la gente del primer siglo. Y la gente del primer siglo tuvo que levantarse y decir, oiga, ¿cómo nos podemos quedar callados? Tenemos que venir a levantarnos a decir algo. Claro, algunos cristianos tenían claro el asunto y decían, son puras necedades. ¿Cómo le respondemos a la necedad? Si yo le respondo a esos necios, termino siendo necio como ellos. Pero algunos no se podían quedar callados y tenían que salir a decir cosas frente a esto, donde les decían, venga, cuando usted dice, sobre todo lo que hacían algunos cristianos era, ustedes que dicen que hacemos esto aquí en el templo, le invito a que usted venga, tome fotos de lo que hacemos en el templo y salga y las muestre. Venga, revise lo que se dice. Venga con sus ojos, vea lo que se hace y después sí habla, porque usted está hablando cosas que la gente le dice, pero que usted no sabe. Normalmente la gente decía eso, lo mismo que decimos hoy en día. Decimos a la gente, pues si una persona no conoce eso, pues es muy difícil que lo entienda. Si una persona entra, escucha, sabe lo que le enseñan, sabe lo que le dicen, pues va a comprender muy bien lo que es el evangelio. Pero una persona que simplemente se deja llevar por lo que otros dicen, que porque el vecino dijo, que porque los amigos que son ateos dijeron, entonces de pronto la cosa se pone como complicada. Bien, mis hermanos, de esta manera entonces los cristianos tienen que levantarse a hacer defensa. Uno de los que se levanta a hacer defensa de una manera contundente se llama Justino Mártir. Yo no sé si ustedes han escuchado a Justino Mártir alguna vez de su vida. Justino Mártir hace varias apologías, no solamente una, sino varias apologías. Y una de ellas es un diálogo que se llama diálogo con Trifón. Una apología se llama diálogo con Trifón. Y en ese diálogo con Trifón, básicamente lo que va a defender es, la defensa que hace es que los judíos están invitando a los cristianos a que ellos no pueden encontrar a Dios si ellos no se circuncidan, si ellos no guardan el sábado, si ellos no guardan la ley como tal, pues entonces Dios no los va a escuchar y ellos a la final están más alejados de Dios que cualquier otra cosa. De esta manera, entonces, es cuando Justino Mártir se levanta a coger parte por parte de lo que acusan los judíos, porque él ataca aquí a los judíos, a los judaizantes, que quieren venir a convertir a los cristianos, y él va a tratar de responderle a cada uno de este asunto. ¿Sí? Por ejemplo, Justino Mártir empieza a responderle, permítanme aquí, empieza a responderle Justino Mártir a cada uno de estos personajes tratando de sacar los argumentos. Por ejemplo, Justino Mártir habla acerca de el sábado y les manifiesta a ellos, les dice, Dios es un Dios que ha creado todos los días. No es un Dios que solamente está hecho para hacer del sábado. Entonces, si Dios es un Dios que se manifiesta todos los días y que la gloria de Dios a través del sol y la luna aparece a nosotros, regalándonos tantas bendiciones todos los días, ¿por qué no podemos adorar a Dios entonces también todos los días? Cosas como esa está manifestando, hablando que no se acomoden solamente a un sábado, por ejemplo, ¿sí? Y les habla a cada uno de ellos acerca de la circuncisión y les dice, por ejemplo, en este caso la circuncisión les dice, bien, ustedes que dicen que se deben circuncidar, déjenme comentarles algo. ¿Vieron ustedes alguna vez a Noé que se haya circuncidado? ¿Vieron en alguna ocasión a Abraham circuncidado? ¿A Lot? ¿Vieron a Enoc circuncidado? ¿Ustedes vieron a Melquisedec circuncidado? Pero eran hombres de Dios.
Por tal motivo, si ahora no nos circuncidamos, no significa que no somos hombres de Dios. Entonces, de una manera sencilla, lo que hace Justino Mártir es tratar de llevar a la gente y decir, mire, ustedes dicen un montón de cosas que no tienen ni idea. Si ustedes pensaran un poquito, ustedes podrían ir un poco más allá, revisar en los textos bíblicos y se dan cuenta que pues, es muy sencillo entender este asunto de la circuncisión. No necesitamos la circuncisión. La circuncisión se dio fue para un momento de la ley, lo explica Justino, se da para el momento de la ley, mientras estaban Dios escogiendo al pueblo de Israel hasta que llegó a la iglesia. Ahora que somos parte de la iglesia no necesitamos, así como volvimos al primer tiempo donde estaba Melquisedec, donde estaba Abraham, y ahora somos justificados es por fe y no por un hecho específico. Es lo que Justino Mártir expresa. Así de esta manera, amados hermanos, cada uno de estos personajes expresa contra los romanos, contra los griegos, contra la gente de la calle y contra los judaizantes. Y, hermanos, viendo este asunto, todavía nosotros creemos de una u otra manera, notamos que hoy en día la gente en algunas ocasiones, tal vez no tenemos judaizantes que nos dicen a nosotros que tenemos que circuncidarnos o guardar un sábado, X cosa, tal vez todavía no lo tenemos así tan fuerte, pero hay gente que piensa que si usted no hace ciertas cosas, usted no es salvo. Por ejemplo, si usted no diezma, usted no se salva. Escuchamos comentarios como estos: si usted no diezma, usted se salva, porque usted no diezma, usted es un ladrón, usted está robándole a Dios. Si usted le roba a Dios, entonces usted no está viviendo como Dios lo dice. Y usted se va a perder. Esos son los comentarios que tenemos, ¿cierto? Ahora, los pentecostales también invitan y se ríen de algunos de nosotros de pronto que estamos en este otro lado del cristianismo, diciendo que nosotros nos vamos a condenar simplemente porque las mujeres no usan ropa de hombre y no usan la falda, que debe tener la falda, y no usa ropa de hombre. Que las mujeres se están maquillando y no tienen por qué maquillarse o usar cosas que eran pecaminosas y que usaba la reina Jezabel, que era todo lo que tiene que ver con la parte de arreglarse la cara, maquillaje, todo lo que es el maquillaje, que eso viene de Jezabel. Y entonces, si ustedes hacen eso, entonces se van a condenar, o sea, no son salvos. Note cómo hoy en día también algunos grupos de los nuestros, de una u otra manera, nos están judaizando, no desde el punto de vista judío, sino que llevándonos a vivir ciertas prácticas, y que si nosotros no hacemos ciertas cosas, no somos salvos. Y de una u otra manera hay que tratar de entender que estas personas no han comprendido realmente el evangelio. El evangelio no es cuestión de hacer. ¿Sí? El evangelio no es cuestión de hacer. El evangelio es cuestión de tener fe en Jesucristo, en lo que hizo en la cruz del Calvario. Es que nada nos salva a nosotros si no creemos en Jesucristo como el Señor y Salvador. De ahí en adelante ya cada uno empieza a practicar la vida que Dios le pide, pero no tiene que ver con la salvación. No sé si me estoy haciendo entender. Ahora, vamos a encontrar mucha gente de la calle, mucha gente que no tiene idea, en su propia ignorancia, que van a hablar contra el cristianismo también. Usted ya los ha escuchado probablemente diciendo un montón de cosas a la gente. Lo primero que dicen a uno: vea, allá van a lamber ladrillo. ¿Sí? O lo que estábamos mencionando ahorita, lo que dicen de los pastores. Hay gente en su propia ignorancia tratando de decir esas cosas. Allá le van a sacar la plata, van a dejar robarlo. Son cosas que la gente lo piensa y lo dice, lo lanza, pero no lo conocen, no lo ven. ¿Cómo defendernos de eso? Son cosas sencillas, pero ¿cómo defendernos de una manera correcta, no? Y ahora vamos a tener la gente que también va a venir con cierto punto académico a colocarnos un montón de cosas, a decirnos un montón de cosas, diciendo que nosotros, desde el punto de vista académico, somos ignorantes. Y recuerden que en muchas ocasiones a nosotros nos ven como ignorantes, a nosotros nos ven como personas que somos, se me fue otra palabra que tenía para mencionarlo, antiintelectuales. Nos tildan a los cristianos como personas antiintelectuales que no aprovechamos la razón y que solamente tenemos una fe ciega. Claro, no conocen, pero pues, ¿cómo defendernos ante los ataques intelectuales que tenemos en nuestro tiempo? Y ahora, desde el punto de vista político, también vamos a tener ataques que se nos van a presentar. Ahora, todavía no es fuerte, pero vendrán momentos en los cuales políticamente
se van a atacar a nosotros. Por ejemplo, una de las cosas que políticamente se está haciendo para atacarnos es que aprueban leyes que van contra lo que nosotros creemos como tal. ¿Cómo nos defendemos frente a una situación como esta? ¿Sí? Creo que lo mismo que vivió entonces la gente del primer siglo y segundo siglo son cosas que estamos viviendo nosotros en nuestro tiempo, con un poquito de diferencias pequeñas, pero básicamente la esencia es casi la misma, si ustedes se han fijado. No hay mucha diferencia. Solo que entonces nos corresponde entonces escuchar lo que están diciendo y saber cómo nos defendemos de una manera con buen testimonio, con buena palabra, con la palabra de Dios en la mano y guiados por el Espíritu Santo. Creo que es la mejor manera de poder hacer un trabajo adecuado para esta época. De esta manera, hermanos, entonces vimos ayer cómo Pablo se defiende, la defensa de Pablo. Hoy vemos cómo la gente del primer y segundo siglo se defiende. El próximo jueves veremos entonces cómo la gente de la contemporánea, la gente contemporánea, los grandes hombres contemporáneos se defienden también, cómo hacen su apologética. Y vamos a mirar algunos personajes que hacen apologética para nuestro tiempo, cómo lo están haciendo y cómo podríamos nosotros hacer apologética. Y vamos hacia el punto de hacer apologética nosotros en nuestro tiempo, porque tenemos que llegar ahí. ¿Cómo hacemos apologética en nuestro tiempo? Mis hermanos, les encargo que lean el libro que tienen de tarea para la próxima semana. No se les olvide para el jueves. Espero que todos tengan el libro. Si alguno no lo tiene, por favor, revise el grupo de WhatsApp porque ahí les enviaron el libro para que, por favor, sean leyéndolo. Y cualquier cosa, pues estaremos atentos. Muchísimas gracias, hermanos, por estar hoy. Muy amables. Muchas bendiciones para todos ustedes. Que descansen. El Señor les bendiga. Gracias, compañeros. Buenas noches. Profe, gracias. Bueno, bendiciones. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno. Profe, muchas gracias, compañeros, que descansen. Dios les bendiga.